Pero tenemos 2 miércoles más con esta serie de cómo, y hoy hablaremos acerca de cómo enfrentar, vencer las adicciones. Entonces, me gustaría leerte algo antes de comenzar. Yo quisiera leerte el testimonio es un testimonio anónimo, es una mujer que relata su experiencia con las adicciones y su llegada a Cristo. Yo creo que va a ser muy, muy interesante el poder escuchar este testimonio y luego ver algunos pasajes. Mira lo que dice ella. Dice: tras 2 años y medio en un centro de rehabilitación para mujeres con adicciones, en junio del 2000 me fui al mundo como una persona transformada. Había trabajado duro en mí misma y había adquirido las habilidades necesarias para convertirme en un miembro responsable y productivo de la sociedad. Fui a la universidad, me gradué con honores y continué mi carrera ayudando a otras personas con adicciones y a personas sin hogar. Conocí a mi esposo en 2007. Nos enamoramos profundamente y formamos nuestra propia familia en 2009. Para el 2012 ya teníamos 3 hermosos hijos. Fue en esta etapa que ambos sentimos un fuerte llamado de seguir a Jesús. Nos unimos a una iglesia comunitaria bautista local. Al principio pensé que había nacido de nuevo por completo. Me bauticé y declaré públicamente a Jesús como mi Salvador y Señor. Al recordar esta etapa puedo decir con sinceridad que dudaba de ciertas cosas que me decían. Dudaba de los milagros y no sabía realmente qué significaba el Evangelio. Pero me convencí de que no tenía dudas tan importantes. Seguí adelante. Sin embargo, la vida se me estaba poniendo difícil. Me habían diagnosticado con depresión posparto severa. Tener que criar a una familia en mi condición era cada vez más difícil de sobrellevar. Tras el difícil nacimiento de mi tercer hijo, me recetaron ansiolíticos y analgésicos opiáceos. Me preocupaba si podría tolerarlos, pero después de 15 años sobria y con mi nueva fe, sentí que en general estaba en buenas manos. No podría ser tan difícil. Tuve éxito profesional. ¿Eran necesarios estos medicamentos recetados por un médico? Estaría bien. Qué equivocada estaba. Mi orgullo y mis creencias erróneas me llevaron a un camino de recaídas crónicas y graves. Dice que finalmente me llevó al consumo de crack, cocaína y heroína. Me condujo a una vida doble secreta de comportamiento delictivo y oscuridad que duró más de 6 años. Mientras iba a la iglesia, escuchaba el mensaje del Evangelio, perforaba mi creciente sistema de negación, me decía que confesara mi pecado y me arrepintiera. Sin embargo, mi vergüenza estaba muy presente y no me atrevía a contarle a nadie cuánto sufría. Me escondía aún más bajo tierra sobre mi doble vida y mi pecado insidioso. Simplemente actuaba como si nada y no era honesta con nadie. El orgullo y el ego ahora controlaban mi vida. Como todas las drogas, las que tomaba habían dejado de surtir efecto. Un traficante me presentó el crack. Nunca lo había consumido y me volví adicta al instante. También empecé a fumar heroína para dejar el crack. Lo hice en secreto hasta que mi esposo finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Le confesé todo: las drogas, la adicción, el dinero, la doble vida, el sufrimiento mental y emocional y espiritual. Ingresé voluntariamente en un pabellón psiquiátrico durante 8 semanas donde me diagnosticaron con trastornos. Durante los siguientes 4 años de mi vida participé en muchos programas de tratamiento de adicciones, pero no podía evitar las recaídas. Para entonces ya habíamos contado a mi familia de la iglesia lo que estaba pasando. Me apoyaron incondicionalmente durante todo este tiempo. Nunca nos dieron la espalda ni a mí ni a mi familia. Pero el mayor temor de mi esposo era que me encontraran muerta, pero nunca me abandonó. Permaneció a mi lado durante cada dramática recaída. Dice que se aferró a Dios y al Evangelio para poder superarla. A principios de marzo del 2020 regresé de otro centro de tratamiento. Tuve otra recaída. Para proteger a los niños dejé el hogar familiar durante 3 semanas. En esas 3 semanas me sentí destrozada y realmente asustada.
Me sentí totalmente inútil, completamente desesperada. Finalmente me arrepentí de verdad ante Dios por mis pecados. Dejé de buscar en el mundo mi aceptación y comprensión como antes. Me sentí amada, comprendida y aceptada por Dios. Dice, esto me dio una nueva confianza, una paz y una tranquilidad renovadas. No una confianza egoísta y orgullosa como la que había tenido toda mi vida. El milagro estaba sucediendo. Dios eliminó la tortuosa obsesión mental por las drogas. Eliminó los antojos físicos. Ahora soy esposa y madre de nuevo, pero me siento más equilibrada y centrada que nunca en mi vida. Mi depresión, culpa y vergüenza han desaparecido gracias a lo que Jesús hizo en la cruz. Dios me ha abierto los ojos y el corazón a la verdad de quién es Él. Sé que existe. Sé que puede obrar milagrosamente y lo ha realizado en mi vida. Sé que todo lo que la Biblia dice es verdad. Sé que Jesús es el Hijo de Dios que murió en la cruz y cargó con el pecado de la humanidad y que, a cambio, somos salvos si confiamos en Él. Creo en la resurrección de Jesucristo y sé que al convertirme a Cristo estaba llena de orgullo, al principio dice ella, estaba llena de orgullo, pecado, vergüenza y ego. Creo que firmemente me llevó a una recaída. Pero creo que Dios obró estas decisiones pecaminosas para bien en esta viaje de regreso a Él. Mi camino en Él no termina hasta que Él regrese. Creo que este testimonio nos ilustra las batallas que muchas personas sufren con adicciones, especialmente a sustancias. Y hay algo muy interesante en lo que ella comenta acerca de una conversión primero emocional, ¿verdad? Una conversión en la que seguía reteniéndose su ego, su orgullo. Jesús en realidad era un añadido a su vida. Pero después de estas recaídas que al final quebrantaron su orgullo, nació de nuevo. Se entregó a Jesús solamente y Jesús transformó su vida. Sé que esta puede ser la experiencia de algunos de ustedes que han pasado por situaciones así. Sé que para algunos esto es algo que siguen viviendo, este ciclo de adicciones y esclavitud. Sé que para algunos de ustedes la pregunta es si Dios puede hacer una obra en sus vidas tal y como hizo una obra en ella y una obra en muchos. Sin duda creo que hay libertad en Jesucristo. Pero no me gustaría limitar el tema del día de hoy a una cuestión de adicciones a sustancias. En realidad veremos que hay una naturaleza relacionada con las adicciones, una naturaleza que está conectada con la naturaleza del pecado. Por lo tanto, para entender cómo salir de las adicciones, primero necesito entender cómo funciona el pecado. Y eso es lo que haremos esta noche. Hablaremos de tres cosas importantes. Número uno, la seducción del pecado. ¿Cómo opera el pecado? La seducción del pecado. Número dos, hablaremos de cómo eso está ligado a una dinámica de adicción. La seducción del pecado te atrapa y una vez que te tienen sus garras, hay un ciclo de adicción que no podemos romper. Para entonces hablar de el proceso de restauración, la verdadera libertad en Cristo. Veremos esto, cómo funciona el pecado, cómo produce una dinámica de adicción y cómo solamente Jesús trae una verdadera libertad. Entonces oramos ahora sí, me acompañas a orar. Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos regalas para abrir nuestra Biblia, para hablar de estos temas y considerar la libertad que tú ofreces en Jesucristo. Yo te pido que tú traigas libertad, entendimiento, salvación a todos aquellos que estén atravesando por este ciclo de adicciones, que puedan ver claramente el día de hoy la libertad que tú ofreces. Pero Señor, ayúdanos a ver también que la adicción no solo tiene que ver con sustancias, sino cuántas cosas ponemos en ese lugar que solo te pertenece a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables esta noche. Amén. Acompáñame por favor a Jeremías capítulo 2. Vamos a leer Jeremías capítulo 2, verso
del 1 al 8 primero. Vamos a leer Jeremías 2 del 1 al 8. Voy a comenzar leyendo yo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Entonces, antes de seguir leyendo, ¿quién está hablando y a quién le está hablando? Jeremías, ¿verdad? Está hablándole a la nación de Israel, ¿verdad? Especialmente está hablando a los reyes de Judá. Y en este contexto, Dios está hablándole a su pueblo y está diciéndoles: yo me acuerdo de cómo eras antes. Estabas enamorada de mí. Me buscabas porque me amabas. Me acuerdo de esos días, ¿ok? Ese es el contexto. Pero mira ahora el contraste en el verso número 4. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Entonces, en esta porción el Señor les está diciendo: yo me acuerdo de ti, de los primeros días que tú me buscabas como una novia enamorada. Pero ¿qué te hice? Es lo que le dice el Señor. ¿Qué te hice para que me dejaras? ¿En qué me porté mal contigo? ¿Qué acción malvada realicé para que tú te olvidaras de mí y para que buscaras amor en aquellos que no son dioses? Entonces Jeremías critica a este pueblo, ¿verdad? Porque abandonaron al Señor y en lugar de preguntarse: ¿dónde está el Señor que nos rescató de Egipto, que nos mostró su bondad? Los sacerdotes no están diciéndole al pueblo: hey, deberías recordar al Señor que te dio su ley, que te dio su amor. Al contrario, han dejado a Dios y se fueron, lo que dice Jeremías, tras la vanidad, lo que es vacío, lo que es vano, tras los que no son dioses. Pero la crítica continúa. Mira el verso número 10. Dice: ahora voy a contender contigo, voy a confrontarte por esto. Verso 10. Porque pasad a las costas de Kitim y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. Dios invita al pueblo y les dice: a ver, vean a las naciones paganas, obsérvenlas. Ninguna de estas naciones se atrevió a hacer lo que ustedes han hecho. ¿Qué cosa? Mira el verso 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por la que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Y aquí, mira esto. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios está muy dolido. Se presenta en este texto diciéndole al pueblo: ni siquiera las naciones que tienen dioses que no son dioses hacen esto. Y ustedes
Cometieron un acto tan malvado que Dios le dice a los cielos, espántense. Mi pueblo abandonó la fuente verdadera de agua viva y cavó para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Qué fuertes imágenes acerca del pecado, la idolatría y la adicción presenta Jeremías. Sí, la Biblia utiliza distintas imágenes para describir el pecado, porque verás, el pecado es una palabra que muchas veces la vemos solo desde un punto de vista muy religioso. Claro, pecado, romper reglas, desobedecer a la iglesia. No, el pecado no es esencialmente romper reglas. El pecado es, según Jeremías, esclavitud. Es reemplazar al Dios viviente por aquello que no es Dios. Y el resultado, veremos, es la adicción. La adicción. Decadencia espiritual. Lo que quiero decirte es que el pecado es seductor. El pecado se nos presenta como una seducción. Por eso dice que ofrecían sacrificios a dioses que no son dioses, porque estos se les presentaban atractivos como una seducción. Entonces, ¿qué es el pecado en Jeremías? Abandonar a Dios por lo que no es Dios. Y esa expresión del pecado, según Jeremías, se le llama idolatría. Idolatría. Adorar lo que no es Dios. Honrar a la creación como si fuera el creador. Pero no se detienen ahí las imágenes en Jeremías. Mira lo que dice el verso número 23 de este texto, de Jeremías capítulo 2. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Dice, dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montés acostumbrada al desierto que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque extraños he amado y tras ellos he de ir. Qué extrañas imágenes para hablar de la idolatría. Celo, deseos, amor. ¿Sabes? La Biblia utiliza imágenes de la sexualidad para hablar de la idolatría, porque Dios llama a la idolatría infidelidad espiritual, adulterio espiritual. De hecho, uno de los libros más fuertes de la Biblia, Oseas, compara la idolatría con estar en la noche de bodas con otra persona que no es tu esposo o tu esposa. Terrible, fuertísimo. ¿Por qué razón utilizar imágenes tan fuertes, verdad? Porque el pecado es algo muy profundo. Hay una atracción espiritual en el corazón tan poderosa como la atracción sexual a nivel físico. Para nosotros, dice el pastor Timothy Keller, la religión y el sexo son dos cosas totalmente opuestas. Pero en la Biblia es al contrario. La adoración y la sexualidad se ven como algo relacionado. De hecho, en la Biblia se compara la inmoralidad sexual con avaricia e idolatría, con adoración, con codicia. De la misma manera que hay una atracción física, hay un deseo que nos puede impulsar y mover. La Biblia enseña que en un sentido también hay una atracción espiritual, hay un deseo en el corazón. Es decir, todos los seres humanos tenemos una sed espiritual. Y si no saciamos esa sed,
nos sentimos vacíos. Todos tenemos una necesidad de afirmar nuestro valor. De lo contrario, nos sentimos inútiles. Todos buscamos un sentido para la vida. Si no, nos sentimos que no tiene sentido. Todos necesitamos sentirnos seguros. De lo contrario, no podemos afrontar la vida. El problema es que tú y yo no podemos generar nuestro propio sentido, nuestra propia seguridad. Por eso, aunque las filosofías existenciales, como el existencialismo, busca que cada uno genere su propio sentido de identidad y de seguridad, es imposible. Siempre terminamos buscando quiénes somos en algo fuera de nosotros, en algo que nos proporcione sentido, valor y seguridad. Lo buscamos en una persona, lo buscamos en una relación, lo buscamos en una meta, lo buscamos en una práctica, lo buscamos en las sustancias, lo buscamos en cualquier cosa, en el dinero y a veces en la religión y en la filosofía. Necesitamos algo que nos proporcione ese sentido de seguridad, de afirmación, de estima. Y lo que quiero decirte con todo esto es que si Dios no es quien es la fuente de afirmación, estima y seguridad, siempre estaré sediento, siempre estaré insatisfecho, siempre estaré incompleto. Así que cuando no lo busco en Dios, mi alma buscará esta satisfacción en cualquier cosa. Elevará lo creado como si fuera el creador. Pero nunca, nunca se acabará la sed. Es como lo dijo Blas Pascal. Déjame citarlo. Dijo él: ¿qué otra cosa proclama este anhelo y esta impotencia, sino que una vez en el hombre hubo una verdadera felicidad, de la que ahora solo queda la huella y el rastro vacíos? Es decir, Blas Pascal habla de la caída del hombre, que el hombre en un inicio caminaba con Dios y por lo tanto todas sus necesidades físicas y espirituales estaban saciadas. Pero al cambiar al Creador por la gloria vana de los falsos dioses, quedó un vacío que nada puede llenar. Y él continúa diciendo: intenta en vano llenarla con todo lo que le rodea, buscando en lo que no existe la ayuda que no encuentra en lo que sí existe. Aunque nadie puede ayudar, ya que este abismo infinito solo puede llenarse con un objeto infinito e inmutable. En otras palabras, con Dios mismo. Esta cita de Blas Pascal la puedes encontrar en una forma más simplificada, pero no es la cita original, que es: Dios nos creó con un hueco con la forma de Dios. Y solamente Él lo puede llenar. Tenemos un anhelo por infinito amor, por un propósito, por una seguridad eterna. Y por lo tanto, solo alguien que es infinito y eterno puede llenarlo. El pecado es reemplazar a Dios por cosas que no son Dios, elevarlas como si fueran Dios. Y eso nos va a llevar al siguiente paso, a un ciclo de adicción. Pero este es el engaño del pecado. El engaño del pecado nos hace pensar que no necesitamos a Dios. Pero Dios nos dice: yo quiero ser el centro de tu vida. Yo soy lo que tú necesitas. Yo soy lo único que realmente necesitas. Entonces aprendemos del pecado que se convierte en una adicción. Mira en este texto lo que dice el verso número 27 acerca de la vanidad y la ridiculez del pecado. Bueno, vamos a leer desde el verso número 25. Dice: guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. O sea, Dios le dice a este pueblo: deja de buscar agua donde no hay. No corras en el desierto. Pero la respuesta de este pueblo es: no hay remedio en ninguna manera.
porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Verso 26. ¿Cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes y sus sacerdotes y profetas, que dicen a un leño: mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado. Porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen: levántate y líbranos. Es muy trágico esto. Dios le dice, de la misma manera que un ladrón es sorprendido y se avergüenza, dice, así mi pueblo va a ser sorprendido y se avergonzará de su idolatría. ¿Cuál idolatría? De agarrar a un pedazo de madera, cortarla, como dice Isaías, con una parte hace una fogata, se cocina un pan, ¿verdad? Y como dice el meme, ahí anda a las 3 de la mañana buscando su lugar en el universo y también haciéndose un pancito ahí con la leña, ¿verdad? Pero luego toma otra parte de la leña y se hace un Dios y le dice: tú eres mi Padre, sálvame. Y entonces vienen las calamidades y las crisis y le dice a ese pedazo de leño: levántate, sálvame. Lo que quiero decirte, si Dios no es el centro de mi vida, si Él no es mi mayor alegría, si no es mi adoración, voy a conducir mi amor y mi afecto a cualquier otra cosa y lo voy a tratar de convertir en mi Dios. Así que cuando pensamos en idolatría y falsos dioses, regularmente pensamos en pecado, algo que es pecaminoso. Pero una buena pregunta es, en este pasaje, ¿la madera y las piedras son esencialmente malos? No. Con la leña puedes hacer una fogata y hacer una carne asada e invitar al pastor a comer a tu casa. No, es todo mal. Puedes hacer algo muy bueno, ¿verdad? Puedes hacer pizzas y cosas increíbles con la madera. Puedes hacer una cabaña, puedes construir cosas increíbles. No es algo malo esencialmente. ¿Okay? Esto es lo interesante. La idolatría toma cosas buenas que Dios ha creado, pero las eleva a un lugar que no les corresponde y las convierte en un Dios. Y entonces viene la adicción del pecado. Toma eso que no es Dios y le dice: tú eres mi Padre, tú eres mi Salvador, tú eres mi Creador. Es decir, buscamos identidad y satisfacción en aquello que no es Dios. Por ejemplo, la adicción a la pornografía, la adicción al sexo. La sexualidad es algo bello, es algo hermoso que Dios creó, pero que nunca ha sido creado, nunca ha sido destinado para ser un salvador, para brindarme propósito, identidad y significado. Nunca. Pero cuando tomo la sexualidad y lo convierto en algo que pretende darme satisfacción última, estoy recorriendo el camino hacia la esclavitud y la adicción. Sí, la sexualidad te puede dar un breve momento de placer. Puede hacer que tus problemas desaparezcan por un momento. Pero me encanta lo que dice el pastor Paul Tripp. Te dará placer por un momento breve, pero odiarás lo breve que es. ¿Por qué? Porque siempre querrás más. E invertirás más y más y más. Y te dejará cada vez más vacío y más roto. Porque nunca te dará ese significado ni identidad. Habrás gastado tiempo, energía y dinero en algo que no satisface verdaderamente. Así que sí, la sexualidad puede ser algo bueno dentro del matrimonio, dentro del lugar que Dios proveyó para ser un círculo de protección y responsabilidad y amor. Pero fuera de él es destructor, como el fuego. Una vez más, el fuego no es malo, ¿verdad? Y bajo control, en una estufa, en un horno, el fuego puede ser increíble. En una chimenea puede ser reconfortante
y traer calidez a una casa. Pero fuera de un círculo protector puede destruir una casa, puede destruir un vecindario, puede destruir un bosque, puede destruir vidas y dejar marcas imborrables. El sexo es hermoso, pero fue creado para apuntar a alguien más importante, alguien que sí puede satisfacer nuestra alma. Así que si Dios no es el centro, tú y yo tendremos la tendencia a poner cualquier otra cosa y eso nos llevará a una adicción. El trabajo, una carrera, el empleo, los logros, la belleza física, el romance, el dinero, las posesiones, la comodidad, la religión, filosofías humanas, el deporte, la música, sustancias, cualquier cosa por tratar de encontrar significado, identidad y propósito. Agarraremos algo en la creación y diremos, tú me defines, tú me das significado y sin ti no puedo vivir. Al tenerte me hace sentir que la vida tiene sentido. Me hace sentir despierto, me hace sentir vivo. Pero ninguna cosa en este mundo fue creada para hacerte sentir así, plenamente. Solo el Creador. Por eso Jeremías dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y han cavado cisternas rotas. Así que, ¿cuál sería la mejor manera de descubrir si alguien es adicto? ¿Cómo descubres que alguien es alcohólico? No solo es la forma en la que bebe, es cómo reacciona cuando se lo quitas, cuando no tiene que beber. La ausencia de esa sustancia es lo que te dice realmente si eres adicto. Ahora, ojo, solo un pequeño comentario. No estoy diciendo con esto, bueno, mientras no me duela mucho, pues ahí me voy emborrachando cuando pueda. No, para nada. Porque esa es precisamente la oscuridad y el engaño del pecado. Cuando menos te des cuenta, eso que comenzó con un yo puedo, te dominará. Sea lo que sea, te dominará. Así que, ¿cómo te das cuenta que eres adicto a algo? ¿Cómo te das cuenta que tienes otros dioses? Haz este autoexamen el día de hoy, por favor, y sé lo más honesto que puedes. ¿Qué es eso que el día de hoy, si lo perdieras, dirías, no podría continuar viviendo sin esto? Y no me respondas inmediatamente, Dios, sí te creo, pero quiero que seas honesto. Es más, ¿qué sería aquello que si Dios te quita esta noche, dudarías si continuar siendo un cristiano? Si no es Dios, tienes otro Salvador, completamente roto e incapaz de brindarte seguridad. Por ejemplo, ¿qué pasa si construyes tu vida? Digamos, no hablemos de sustancias. ¿Qué tal si eres adicto a considerarte una persona moralmente decente? Tu sentido de vida y de identidad se encuentra en tus estándares morales. Tu sentimiento de ser una buena persona te da sentido y valor. ¿Qué pasa cuando caes? Cuando otros descubren que no eres la persona que dices que eres. Entonces viene la culpa, viene la tormenta. Eso es precisamente el ciclo de adicción. Tener un Salvador roto que no es un Salvador y aferrarme a Él, pero cuando falla, trato de aferrarme aún más. Viene este ciclo de adicción. Cualquier cosa alrededor de la que construyas tu vida que no es Dios, incluso si son cosas buenas, te van a romper el corazón. Porque estás poniéndolo como si fuera un Salvador y es incapaz.
El verso que te leí, del verso número 23 al verso número 25, ahora te lo voy a leer en la NTV. Y va a sonar durísimo, ¿ok? Pero presta atención a lo que dice. Tú dices, esto no es cierto. No le he rendido culto a las imágenes de Baal. Bueno, solo una aclaración. Baal era un dios cananeo, el dios de la fertilidad, el dios de las lluvias. E Israel rápidamente cayó en la seducción de, ¿qué tiene de malo adorar a Baal? Quiero tener buenas cosechas. Mira, mi vecino adora a Baal y ya tiene dinero, ya tiene hasta 2, 3 ahí negocios y le va muy bien a su familia. ¿Qué tiene de malo? Pues quiero salir de vacaciones con mi familia también. Así que empezaron poco a poco a introducir el culto a Baal dentro de su adoración a Dios. Entonces ellos dicen, no es cierto, yo no he rendido culto a las imágenes de Baal. ¿Cómo puedes decir cosas semejantes, Dios? Y Dios le responde, ve y mira lo que hay en cualquier valle de la tierra. Reconoce los espantosos pecados que has cometido. Eres como una camella inquieta buscando un macho con desesperación. Eres como una burra salvaje olfateando el viento en época de apareamiento. ¿Quién puede contenerla de su celo? Los que la desean no necesitan buscar demasiado, porque ella es quien corre hacia ellos. ¿Cuándo dejarás de correr? ¿Cuándo desistirás de jadear tras otros dioses? Pero tú dices, ahórrate tus palabras. Estoy enamorada de estos dioses ajenos y no puedo dejar de amarlos. Qué extremo. Pero es que si no vemos la naturaleza del pecado y las adicciones como es, amor a lo que no es Dios. Amor a lo que no es Dios. Relaciones tóxicas con aquello que no es Dios. Si no lo veo así, si no veo que todo pecado es adicción, ya sea a la amargura, a la envidia, al materialismo, a la pereza, toda acción pecaminosa se convierte en una adicción y cada acción pecaminosa trae un poder que opera en ciclos de esclavitud. Esa es la naturaleza del pecado. Así que reemplazo a Dios por aquello que no es Dios, buscando que esté mi identidad y mi propósito. Pero como no pueden darme salvación ni significado, me aferro a estas cosas y entro en un ciclo en el que no puedo dejarlas. Las amo y no puedo dejarlas. ¿Nunca te has preguntado por qué hay personas, hablando de sustancias, que saben lo destructiva que son las sustancias, pero aún así no pueden dejarlas? Y no solamente es porque ya hay una adicción, ya hay algo químico que ocurre en mi cuerpo que lo pide y lo pide y lo pide y lo pide. No solo es eso. Sino hay algo más profundo, espiritual. Me vuelvo, como dice Jesús, esclavo del pecado. Lo amo y lo odio al mismo tiempo y no puedo dejarlo. Como Gollum, ¿verdad? En El Señor de los Anillos. Aquel objeto que era su tesoro. No puede dejarlo, pero lo odia al mismo tiempo. Pero no puede dejarlo. Es terrible. Es terrible. Pero así es el pecado. Así es el pecado. El problema es que hay adicciones que son más visibles. Pero hay muchos que son adictos a su personalidad, a su orgullo. Y van ahí destruyendo vidas mientras caminan por este mundo. Hay personas que son adictas a su religiosidad. No es que aman a Dios, se aman demasiado. Son como el fariseo que está ahí orando en el templo, hablando solito. Dice que está orando, pero está hablando solito.
diciéndole a Dios cómo se sacó la lotería por tener a una persona como él. Y dándole gracias a Dios por no ser como todos los demás, especialmente como ese pecador que estaba ahí, solo golpeando su pecho y reconociendo su maldad. Vamos a hacernos adictos a tantas cosas, porque cualquier cosa la podemos convertir en un Dios. Entonces, ¿dónde se halla la libertad? Mira lo que dice aquí en este texto y luego vamos a ir a Juan capítulo 8. ¿Qué pasó con este pueblo? ¿De qué se olvidó este pueblo? Dice en el capítulo 2, dice en el verso número 6, y no dijeron, ¿dónde está Jehová? Que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. ¿Qué pasó? De acuerdo a este texto, se olvidaron de Dios, se olvidaron de su gracia, se olvidaron de quienes eran. Yo quiero sugerirte algunos pasos que la Biblia nos enseña cómo tratar con las adicciones. El primero de ellos es necesito entender y comprender el pecado. Necesito comprender cómo funciona el pecado. Eso es lo primero. Necesito llamarle pecado al pecado. Si no reconozco que mi problema no es conducta nada más, no son las circunstancias, no son las personas, no es el contexto que me rodea, es mi corazón engañado por el pecado. Si no primero personalizo en ese sentido el pecado, no podré entonces buscar la solución. Así que dice un pastor acerca de los ciclos del pecado y de los ciclos de la adicción y por qué son tan difíciles de dejar. Dice, número 1 está el efecto de tolerancia. Esto es cuando esta experiencia, esta cantidad de alcohol, este tipo de drogas, este tipo de experiencia sexual o esto en lo que yo estoy dependiendo, buscando trabajo, identidad en el matrimonio, etcétera. Cuando no cumple mis expectativas, necesito cada vez más. Necesito cada vez más y ya no es suficiente. Y entonces comienza este efecto de tolerancia donde ya no me llena porque necesito más. Luego viene la negación. Entonces no reconozco el pecado porque el pecado distorsiona mi pensamiento, distorsiona mi juicio, mi memoria se vuelve selectiva. Hago todo para racionalizar lo que estoy haciendo, pero no reconozco el pecado, lo niego. Pero luego viene la derrota. Las adicciones destruyen la fuerza de voluntad. Intento escapar, pero ya no puedo. Estoy en una espiral que me tiene atrapado. El pecado promete libertad, pero en realidad el mismo acto que me hace pensar que estoy al volante, yo soy dueño de mi vida, en realidad me está destruyendo y quitando el control. Recuerdo recientemente platicar con un joven que hace tiempo me decía acerca de la droga y cómo nada más la tomaba de cierta manera. Y recuerdo decirle, ¿sabes qué? Nunca va a ser suficiente. Y recuerdo encontrarlo un tiempo después consumiendo más droga y otros tipos de sustancia que juró nunca tomar. Pero una vez más, no solo quiero reducir al aspecto o a la dimensión de las sustancias. Cualquier otra cosa nunca nos saciará y nos quitará el control. Entonces, primer paso, reconoce el pecado, reconoce el problema, reconoce la esclavitud. En segundo lugar, reconoce su gracia.
¿Qué fue lo que olvidaron? Leímos lo que Dios hizo por ellos. Olvidaron la gracia de Dios, olvidaron la bondad de Dios, olvidaron de dónde los sacó el Señor. Para tratar con una adicción déjame ponerlo en este lenguaje, necesitas traer la realidad de su sacrificio a tu vida. Porque el pecado nos hace olvidarnos de lo que Dios ha hecho y nos hace que esto sea distante. Recordar su gracia me hace aplicar de manera real a mi vida lo que Dios hizo por mí. Recordar su gracia me hace buscar su ayuda. Número 3. Necesito permanecer en una relación con Jesús. Mira lo que dice Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. En este contexto en Juan, los líderes religiosos están oyendo a Jesús hablar. Y algunos de ellos incluso llegan a creer en Jesús. Pero de pronto como que Jesús los desanima, por decirlo así. Se sienten decepcionados porque dijo en el verso 31. Dijo entonces Jesús, del capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero como que se decepcionan de Jesús porque Jesús no está dándoles lo que ellos esperan. Ellos quieren otro tipo de salvación. Quieren que Jesús los libre políticamente de Roma. Que sea un jefe militar que destruya Roma. Y Jesús no les va a dar eso, porque ese no es su problema realmente. Así que mira lo que le contestan a Jesús. Verso 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Entonces, ¿te acuerdas cuáles fueron los 2 primeros pasos que vimos? Reconocer el problema, el pecado, y luego recordar la gracia de Dios. ¿Crees que ellos están reconociendo el pecado? ¿Y crees que están acordándose de la gracia de Dios? No. Mira lo que dice Jesús entonces en el verso 34. De cierto os digo, todo aquel que hace pecado, ¿qué sucede? Esclavo es del pecado. Ellos decían que no eran esclavos en realidad, porque apelaban a su herencia. Somos descendientes de Abraham, así que aunque Roma esté aquí, en realidad somos libres. Pero Jesús va directo al problema. Les dice: no me están entendiendo. Ustedes son esclavos de un poder muchísimo más grande que Roma. Ustedes son esclavos del pecado y la idolatría de su corazón, porque han elevado sus tradiciones religiosas y su herencia como si fuera un salvador. Ustedes creen que eso los va a salvar, pero en realidad ustedes son esclavos de su pecado. Y más adelante incluso les dice Jesús a estos hombres: yo sé que ustedes son descendientes genéticos de Abraham, pero ustedes en realidad, su padre es Satanás, porque ustedes quieren matarme. Es fuerte lo que Jesús está diciéndoles. La libertad verdadera proviene cuando reconozco el verdadero problema de todo hombre, el pecado. Y la libertad verdadera que Dios me ofrece en Jesús no es una doctrina, no es practicar una religión, no es un tipo místico de espiritualidad, no es seguir una serie de fórmulas y reglas y pasos. ¿Qué me da verdadera libertad? Dice Jesús: si ustedes permanecen en mis palabras, si ustedes son mis discípulos, si permanecen en mí, yo los haré verdaderamente libres. La verdadera libertad viene cuando yo reconozco a una persona como mi Salvador y mi Señor,
cuando me rindo completamente el control de mi vida a su señorío, cuando como su discípulo le sigo completamente, abrazando sus enseñanzas, entonces viene la libertad. No simplemente cuando hay un asentamiento intelectual. Creo en Jesús y creo en la Biblia porque doctrinalmente eso es correcto y el cristianismo me parece una religión más. Eso no es salvación. La salvación viene cuando vengo a los pies de Jesucristo y reconozco mi pecado y mi adicción a cosas que no son Dios. Y le reconozco como el único Salvador en mi vida. Cuando es el centro de mi vida y como su discípulo le sigo. Entonces Jesús empieza a transformar mi vida por medio de su verdad. Cuando permanezco en Él, en una relación estrecha con Él, entonces Él comienza a transformar mi vida. Y número 4, me aferro a una nueva identidad. Mira lo que dice en este mismo pasaje, pero en el verso 35. El esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. En un hogar romano, si tú tenías un esclavo, ese esclavo no era permanente. Ahora, Jesús no está exaltando o definiendo el sistema de esclavitud, solo está haciendo referencia a la realidad de su tiempo. Si tú tenías un esclavo, ese esclavo no era permanente en tu casa. Podías ir al mercado de esclavos y venderlo. Básicamente, en ese momento, aunque se escuche muy feo, los esclavos eran las computadoras que tenemos el día de hoy, los teléfonos. ¿Qué haces cuando ya no funciona para ti? Vas y lo cambias, ¿verdad? Así de cruel y horrible, pero así era la realidad de ese tiempo. Eran un mueble, eran un bien, una propiedad. No queda en casa. Pero entonces dice Jesús, ¿quién sería el único que tendría la autoridad en casa de convertir a un esclavo en un hijo? El dueño. Y por lo tanto Jesús dice, si tú me sigues, yo soy el hijo, soy el dueño de la casa. Si tú me sigues, si tú confías en mí, si tú recibes mi salvación, yo tengo el poder de cambiar tu estatus de esclavo a hijo. Y el hijo se queda en casa para siempre. Esa es la transformación. Eso es lo que hace diferente al evangelio de cualquier 7 pasos, 5 fórmulas. Sigue esta religión, ora de esta manera, haz todo esto. Eso es lo que hace completamente diferente el evangelio, es que Dios dejó su trono en el cielo. En Jesús se hizo hombre y vino y tomó nuestro pecado, maldad y sufrimiento y adicciones y murió por nosotros en la cruz. Resucitó de entre los muertos, reina para siempre. Él es el Hijo, el Rey verdadero. Y cuando yo me rindo a Él, reconociendo mi pecado, mi incapacidad de dejar la esclavitud de mi corazón engañoso, Él me hace su Hijo, me da una nueva identidad y me hace libre. Y entonces, si camino en esta libertad preciosa y me aferro a Él, esa es la promesa que Él hace. Para los que permanecen en Él, serán verdaderamente libres. Esa es la manera en la que enfrentamos las adicciones. Reconoce, número 1, que es una adicción. Número 2, mira la gracia de Dios. Acuérdate de la gracia de Dios. Número 3, ven al Hijo, quien te ama y dio su vida por ti, y ríndele tu vida. Y número 4, abraza esta nueva identidad. Hay personas que Dios las libra de la adicción de un día para otro.
Hay personas que tendrán que luchar durante un largo periodo, pero si te aferras a Jesús y permaneces en Él, esta es su promesa: serás verdaderamente libre. Pues, ¿qué te parece si hacemos una pequeña oración y pasamos un tiempo de preguntas? Gracias, Señor, por este tema que hemos abordado el día de hoy. Te pido, Señor, que tú puedas grabarlo en nuestro corazón y nos permitas entender la naturaleza del pecado y el engaño del pecado y cómo nos lleva a una vida de esclavitud que nos deshumaniza. Pero hay libertad en tu Hijo. Hay libertad en tu Hijo. Ayúdanos a ver así tan claro el problema del pecado, así tan grande y tan gloriosa tu salvación. Y yo te pido que quienes estén el día de hoy batallando con una adicción en sus vidas y está haciendo algo terrible y que no pueden dejar, algo destructivo, yo te ruego que el día de hoy abras sus ojos para ver la salvación y la libertad preciosa que tú les ofreces. Si pueden venir y rendirse a ti, Señor, y permanecer en tu verdad. Te lo ruego, por favor, haz la obra que solo tú puedes hacer. Amén.